Economista, directora de consultora EcoGo. Marina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Se viene demorando el acuerdo con el fondo, ¿por qué? ¿Sabés? A ver, yo lo que diría es, primero el gobierno dijo primer trimestre, ahora ya te dijeron abril, ¿no? Antes de abril. Sí. Yo mi primer lectura es, no hay una intersección entre lo que te quiere el gobierno y lo que quiere el fondo. El gobierno, por lo menos hasta la elección, quiere sostener este esquema tal cual está. Sí. Un esquema donde controlás o manejás el tipo de cambio oficial, crawl al 1 desde el 1 de febrero, intervención en la brecha, la que haga falta para sostener manejado el contado con liquidación, y es un esquema que con este nivel de tipo de cambio no acumula reservas. El Banco Central compra dólares, pero del otro lado, en gran medida, porque el gobierno no tiene acceso al crédito, el grueso de esos dólares se van para pagar deuda y para intervenir en la brecha. Claro. Entonces, baliza el sendero de nominalidad hacia abajo y maneja el programa financiero de pesos, y si querés, el programa financiero de dólares, remonetizando la economía. Del otro lado, el fondo lo que quisiera, en principio, es un esquema cambiario que acumule reservas y donde la remonetización de la economía esté basada no en una ancla cambiaria rígida, sino en algún grado de flexibilidad. Yo creo que no te pide sacar los controles de capitales, lo que sí te pide es que vayas flexibilizando el esquema actual, pero sobre todo que te muevas de esta rigidez cambiaria, que es la que te está permitiendo bajar rápido la inflación y vía remonetización de la economía, que la economía crezca. Entonces, hay un objetivo político del gobierno de cara a la elección, y a mi juicio no entra dentro de lo que sería un acuerdo de mediano plazo con el fondo, digamos, un esquema cambiario más duradero. En el medio, me parece que la discusión tiene dos patas. Una pata es ir a un esquema de recapitalización del Banco Central para dar mayor flexibilidad, creo que eso no va a estar. La segunda es ir a algún esquema que te permita refinanciar los vencimientos con el fondo y otros organismos, que te dé holgura en el programa financiero para conseguir los dólares que te permita llegar a octubre. Yo creo que de algo de eso puede haber, me imagino que la discusión está en el medio. La pregunta ahí es, en principio el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Para que no pase por el Congreso deberías derogar la ley que te dice que tiene que pasar por el Congreso. Sí. El fondo siempre te pide algún grado de ownership, ¿no? Digamos, de que, bueno, que el país se haga cargo, digamos, de los Por lo menos el compromisos. último acuerdo pasó así. Acordate que el último acuerdo fue un sainete, porque el kirchnerismo no puso los diputados y lo terminaste aprobando con los diputados de Juntas por el Cambio. O sea, fue correcto. Pero la pregunta, bueno, es cómo se da esa dinámica. Ayer volviste a sacarte la foto. La foto Georgieva no está con los deditos para arriba, digamos, como si estaba en la anterior. Me parece, y eso ya es una interpretación mía, no es información, es que el empujón, digamos, que se esperaba iba a venir del gobierno americano, Tienen no otro claro, problema. Estados Unidos está con Rusia, con Ucrania, con Medio Oriente. Lo que pasa es que muchas veces nos sentimos el centro del mundo, el ombligo del mundo, y no lo somos. Ahora, ¿se puede decir que el dólar se va a mantener hasta las elecciones, o que ese es el objetivo del gobierno? Porque es fundamental para el gobierno. ¿Se puede mantener? Yo lo primero que diría es... el esquema de desinflación está usando el ancla cambiaria, y el esquema de desinflación agresiva es lo que le permite al presidente mantener el caudal político, aún con los errores no forzados que aparecen. Con lo cual, la lectura es, el programa es o sea, el programa financiero en este contexto depende de este esquema cambiario. Luce poco probable que se corran de este esquema cambiario. Por eso yo decía, no hay intersección entre lo que el fondo quiere y lo que el gobierno quiere. Si querés, lo que hay detrás es una consolidación fiscal muy agresiva durante 2024, que de alguna forma le da pie al Fondo Monetario para armar un programa. O sea, la consolidación fiscal, si querés, es el grueso del esquema. Pero creo que hay una discusión sobre el esquema cambiario que aparece. Y creo que el gobierno en este contexto, no se va a correr de donde está. No se va a correr, claro.
Claro. Pensaba que, viste, el presidente dijo, Marina, soy Mariel, buen día, ¿cómo estás? Que el 31 de diciembre de 2025 no va a haber más cepo. De acá... De 2026. Claro, No, el año próximo. No, 31 de diciembre de 2025 o 1 de enero Antes de que 2026. termine el 2025 Claro. no va a haber cepo. Por eso digo, último día de este año. 2026 habló Por eso, ahora, lo último. Claro, pero sería, no 2 años más. No, un año más. No, un año más, por eso, un año más, perdón. Sí, Escuché por mal. eso. Último día de este año, primero Claro, del año que primero viene. del año que viene. En línea con lo que decía Marcelo, el plan que tiene el gobierno para llegar hasta esa salida del cepo, ¿funciona tal como ahora? Digo, con la idea de ir contra la inflación, los superávits, o puede haber alguna sorpresa. Sí, es factible eso. Claro. Marina, mira, ¿podemos escuchar el informativo y me respondés? Porque Dale, además dale, te quiero cómo no. preguntar algo, porque hoy hubo un dato de creo que 250.000, por acá lo tengo, empleos menos en lo que va de 254.000. La pregunta es, ¿vamos a estar mejor o peor también? Pero Dale. ¿me lo respondés Perfecto. un ratito? Ahora vamos Dale, al mito cómo no. informa primero en la voz. De Miguel Verdún. El grande. Le agradecemos a Marina de Alpoyeto, que tenemos 2 o 3 preguntas importantes, Marina, importantes. No, preguntas tenemos, dale. Es nuestra, está bien. Preguntas nosotros consideramos eso Claro, importante. no, Marina, yo Nos damos manija a nosotros. te había dejado planteada la inquietud de si hasta que se genere la salida del cepo, el plan del gobierno seguirá con, bueno, sus lineamientos, superávit, el tema de inflación, o puede aparecer alguna situación que lo cambie. Sí, a ver, todo luce que el gobierno balizó la economía o balizó las variables nominales de la economía. Dólar oficial moviéndose al 1% por mes, dólar financiero en torno a 1.200 pesos, volcando el 20% de la exportación y lo que haga falta para que ese dólar no se mueva de ahí. Y básicamente una tasa de interés que va al 2,4%, con lo cual tenés una tasa de interés en dólares que contra el tipo de cambio oficial va al 1,4% mensual en dólares. ¿No? Digo, ese es el esquema. El esquema te permitió desinflar muy rápidamente y te permitió remonetizar muy rápidamente la economía. Ahora, ese es el esquema del gobierno, donde te dice la oferta monetaria es rígida, pero en rigor lo que estás es remonetizando rápido, expandiendo el crédito, y eso te permitió el rebote de la actividad. El rebote de la actividad y la baja en la inflación es lo que te mantiene el caudal político del gobierno en un contexto donde la oposición está totalmente dividida, no importa qué es lo que haga o diga. Dicho eso, yo creo que este esquema es el que se sostiene hacia adelante. La pregunta es de dónde conseguís los dólares para financiar el aumento en las importaciones que te genera este esquema en un contexto donde la Argentina se volvió cara y donde las importaciones y ¿no? el consumo en viajes y demás está usando cada vez más dólares, y la Argentina ya desde mediados del año pasado entró en déficit de cuenta corriente cambiaria. Los dólares hoy por hoy, uno no veía dónde estaban, aparecieron del lado del blanqueo. El blanqueo generó dólares en el sistema financiero, esos dólares generaron un aumento en el financiamiento del sector privado, el sector privado le vendió los dólares al Banco Central, el Central se los vendió al Tesoro, y el Tesoro manejó el programa financiero. Y la verdad es que Argentina pagó sin acceder al crédito, ya casi van 14 meses. Claro. Para mí ese esquema se sostiene. Bien. El problema que vos tenés es que esa disponibilidad de dólares Claro. empieza a ser decreciente, o sea, los dólares del blanqueo se van de alguna forma agotando. Terminando, claro. Ayer hubo medidas que intentaron reflotar o aumentar quiénes son los sujetos de crédito en dólares. Por eso, Ahora, eso se sostiene. Marina- Pero dejame un segundo con la pregunta de Sí. María, digo, en términos de cómo sigue el esquema. O sea, el esquema es un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. La pregunta es cómo transitas de un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo a algún grado de flexibilidad si vos tenés que aflojar los controles de capitales. Ya te dijeron, eso no va a ser antes de la elección. Va a ser, vos dijiste, fin de 2025, principios Claro. de 2026. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo transitas de un esquema al otro? Porque la pregunta que uno se hace es, no digo, como me decía el otro día Pablo Barchunov, me dice, Marina, me dice, en Argentina el atraso cambiario es un derecho humano. Bueno, el atraso cambiario es lo que de alguna forma le está sosteniendo el esquema. Del otro lado, la pregunta es, si querés ir a un esquema de tipo de cambio más flexible, con este nivel de tipo de cambio, la verdad es que necesitas financiamiento. La pregunta es si ese financiamiento aparece para transitar de un esquema al otro. Claro. La discusión que aparece ahí es, bueno, digo, sí, al gobierno le va muy bien en la elección,
ahí termina de bajar el riesgo país, ahí tenés acceso al crédito y ahí podés empezar a aflojar los controles de capitales. Marina, Rodrigo, te quería hacer una pregunta vinculada al tema del CryptoGate, ¿no? Claro, Marina, ¿cómo estás? En lo concreto, esta semana fue quizá la semana más compleja del gobierno, digamos, por el tema de la criptomoneda Libra, con un tema que tiene algún ribete económico financiero. El gobierno en esta semana, en comparación quizá con semanas anteriores, intervino bastante para mantener el tipo de cambio. Está igual, digo, porque por lo menos no aparecieron como picos muy altos a lo largo de la semana, por lo menos en las cotizaciones paralelas. No, pero lo primero te diría es el lunes tuviste medio una corrección de mercado, sin mercado en Estados Unidos, o sea, el mercado tenía feriado en Estados Unidos. El martes, con el mercado americano abierto, esa corrección se desarmó. Y sí tuviste intervención en la brecha. La intervención en la brecha desde enero te diría que sigue siendo bastante fuerte. El gobierno vende la intervención en la brecha como el mecanismo para retirar los pesos de la economía que emite por la compra de dólares del otro lado. Pero en rigor interviene en la brecha. Marina, que el gobierno puso cerca entre mediados de diciembre y mediados de febrero, o sea, este periodo, como que puso 2.000 millones de dólares. ¿Puede ser eso una cifra tan alta? Toda la estimación que tengo es que desde que empezó a intervenir, cuando Toto mandó ese tweet en mayo, junio, que dijo que iba a retirar los pesos de la economía, la intervención acumulada son algo así como 2.300 millones de dólares. Me parece mucho 2.000 en los últimos 3 meses, los últimos meses, pero sí es fuerte. O sea, está interviniendo con dólares fuertes, se ve en el mercado eso. Claro. Pero de nuevo, es parte del esquema económico. O sea, el esquema económico es contengo los $2 y aseguro la rentabilidad en dólares de las inversiones en pesos. Claro, pero el tema es que el central no acumula reserva, ¿no? Y eso siempre es peligroso, ¿no? Marina, ¿cómo estás? No acumula reservas, en realidad compra todos los días, no acumula reservas por dos motivos. Por un lado, porque está interviniendo en la brecha, pero fundamentalmente porque los dólares que compra por una ventanilla los usa para pagar deuda en dólares del otro lado. Lo que estás, de alguna forma, es cancelando vencimientos en dólares contra los dólares que estás comprando por una ventanilla. Si vos mirás desde que arrancó el programa, ellos compraron 22.000 millones de dólares. 17.000 hasta mayo y 5.000 desde que arrancó el blanqueo. De esos 22.000 millones de dólares usaron cerca de 21.000. De esos 17.000 fueron para el programa financiero del Tesoro, del cual le quedan 2.500, que es caja del Tesoro, para pagar los próximos vencimientos, 2.300 para intervenir en el contado con liquidación, y 1.300 más para pagar los bopreales del Banco Central. Entonces, mientras vos no tengas acceso al crédito, la verdad es que es una caja vacía, o sea, es una caja sin fondo, o sea, comprás dólares y salen por el otro lado. Marina, la Diego pregunta Esteves. es si el programa genera confianza en algún momento, de manera tal de acceder al mercado de capitales y poder empezar a refinanciar la deuda, que es lo que hacen los países normales. Eso por ahora no está. ¿Cómo estás, Marina? Diego Esteves. ¿Cómo va? Te quería preguntar por la foto del día de ayer, ¿no?, que dio el gobierno de Elon Musk con el presidente. ¿Cómo considerás vos que afecta la imagen del presidente, su credibilidad, no tanto que se habla, el generar credibilidad hacia el afuera, hacia el exterior, esto que sucedió con el CryptoGate? La verdad que es muy raro, o sea, uno miró la dinámica, digamos, toda la historia en vivo y en directo desde el viernes a la noche, y empezaste a ver la escalada, las repercusiones, digamos, si querés la historia, digamos, con la entrevista del lunes. Ahora, cuando vos mirás las primeras encuestas que empezaron a aparecer, la verdad es que no se está viendo un daño demasiado significativo en la imagen, o sea, los que lo apoyan lo siguen apoyando y los que no lo apoyan, no lo apoyan. Y del otro lado, de los que no lo apoyan, están todos fragmentados. Que esta es la reacción por la cual el mercado, no corrigió. Si no hubiera tenido una corrección de mercado muchísimo más agresiva. De nuevo, creo que es el primer, si querés, de los errores no forzados que viene cometiendo hasta ahora, creo que es el que de alguna forma algún daño está generando. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa en términos de la judicialización adentro y fundamentalmente afuera? ¿Cuáles son las esquirlas que pueda tener el esquema? Pero la verdad es que en términos de encuestas, después podemos creerlo o no las encuestas, pero en términos de encuestas, el daño es bastante menor de la escalada mediática y en Twitter que uno vio. Seguro. Claro. Marina, te agradecemos el análisis. No, gracias por llamar. Marina del Poyeto. Falta...